Bienvenidos a Historias de Logística, un programa de Nowports dedicado a explorar el mundo de la cadena de suministro en Latinoamérica. Te conectamos con expertos, ejecutivos y líderes que muestran su visión del futuro de la industria y caminos para su transformación, hablando de tendencias, procesos, tecnología y mejores prácticas. En esta sesión, impactos económicos y cambios en la logística en tiempos de pandemia, veremos cuáles son los riesgos, pérdidas y oportunidades de la logística, así como su impacto en diferentes regiones, pasando por soluciones de otros países y cambios tanto en gobiernos como en empresas y consumidores. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Historias de Logística. Ana, Max, no sé si se quieran presentar y contarnos un poco de su experiencia y lo que hacen hoy en día en Nowports. Hola, buenas tardes, mucho gusto a todos. Gracias por tomarse un tiempo para acompañarnos. Me presento con ustedes. Soy Ana Suárez, gerente de Pricing Global en Nowports. Tengo 9 años de experiencia en el segmento de logística. Mi experiencia abarca haber vivido 7 años en China y haber trabajado en Maersk Line en el área comercial, y después colaboré con freight forwarders locales. Finalmente me incorporé a Nowports. Bienvenida. Maxi. Buenísimo. Ingeniero de software en profesión, trabajé más de 8 años en grandes proyectos como para Disney, Expedia, Grupo Tenaris, entre otros, y convertido en fanático en logística, ya que estuve viviendo en Kansas City, trabajando en un freight forwarder de uno de los grupos de forwarder más grandes del mundo, y donde pudimos aprender bastante lo que tiene que ver con el mercado americano, la logística internacional. En lo que tiene que ver con COO y mis responsabilidades, lo que busco es que cada cliente pueda recibir un servicio excelente y que las operaciones sean extraordinarias de inicio a fin. Poncho, si quieres, preséntate tú y cuéntanos un poco de tu experiencia. Gracias, Max. Bienvenido aquí a la sesión. Y bueno, mi nombre es Alfonso de los Ríos. Ejerzo como CEO o director general en Nowports y junto con Max empezamos esta aventura hace aproximadamente 15 meses. La verdad es que soy geek desde chico. Aprendí a programar viendo videos en YouTube y tuve la oportunidad de conocer a Max en California en un verano. Entonces, mi familia tenía un forwarder tradicional en México, conocía un poco de logística y vimos la oportunidad de digitalizar esta industria paso a paso, empezando por servir a nuestros clientes de logística o movimientos de punto A a B. El día de hoy vamos a estar hablando un poco del contexto de COVID, tal cual lo que ha pasado hasta el día de hoy, los números que si bien ya conocemos, creo que dan vista al panorama que tenemos a nivel global, después el impacto que puede tener el petróleo y el PIB en el entorno de la logística y cómo esto se ha reflejado en las importaciones y exportaciones durante la pandemia. Entonces, sin más, Max, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de casos reportados, cómo se expandió esta pandemia y también dónde estamos parados hoy en día, ¿no? Sin dudas, es una enfermedad que en poco tiempo se ha expandido a más de 180 países. Actualmente tenemos 7.1 millones de casos reportados aproximadamente, con un crecimiento exponencial y lamentablemente ya han habido más de 408.000 muertes en todo el mundo. Por suerte, y lo positivo es que más de 3.3 millones de casos ya se han recuperado y los distintos científicos y laboratorios en todos lados del mundo están trabajando en la búsqueda de una vacuna que sea capaz de controlar y reducir esta pandemia. Lo que me gustaría resaltar es que empieza en Asia, se expande rápidamente a Europa y después nos impacta en el continente americano, ¿no? Empezando en Estados Unidos, después lo vemos en Brasil, en México, etcétera. Esto en cabo de semanas, ¿no? Se vio lo primero en la ciudad de Wuhan, en China, y en diciembre se empiezan a ver los primeros casos alrededor del país y países aledaños. Y fue hasta marzo cuando lo declara la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo para ser específicos, como pandemia global. En enero fue cuando vimos que hubo una disminución de la oferta de proveedores en Asia porque ya la pandemia estaba afectando bastante al país. Y en Latinoamérica comenzamos a sufrir la falta de materia prima de Asia. En lo que fueron las exportaciones de bienes y productos, empezamos a exportar equipos médicos, mascarillas, caretas, etcétera. Como te comentaba, en marzo, cuando es declarada como pandemia global, la TAM empieza la cuarentena como medida para aplanar la curva y actualmente hemos visto que las exportaciones y las importaciones en todo lo que es Latinoamérica han tenido una reducción del 35%. El sector de la construcción, el sector automotriz ya se empezaron a reactivar. Eso aporta un poco hacia un panorama más positivo en lo que es las economías de Latinoamérica.
Dando seguimiento a lo del sector automotriz, sabemos que países como México, como Brasil, son cruciales a la hora en la que hablamos de las exportaciones de este tipo de productos, o automóviles terminados y también de piezas que lo componen. Entonces, sin profundizar mucho más en el tema, me gustaría tocar dos puntos que son importantes para hablar de cómo la pandemia o estos tiempos han afectado ya sea las importaciones o exportaciones. El primero de esos temas es el costo del petróleo o el costo del barril. Durante las últimas semanas vimos que el precio del barril de petróleo llegó a cotizar en negativo. Esto significa que había mucho más petróleo del que se estaba consumiendo, debido a distintas razones, ¿no? Muchas industrias que consumen este producto de pronto dejaron de necesitarlo porque pararon producción y era mucho más caro mantener el petróleo en las bodegas que venderlo o darlo gratuitamente a otras personas. Hubo una reducción en la demanda de petróleo y por lo mismo el costo era muy bajo comparado a antes. Y como segundo punto, vemos que países como México, como Brasil, están viendo una reducción en su Producto Interno Bruto de 5.2%. Esto es porque dependen de industrias que han sido impactadas fuertemente y otros países como Chile, como Colombia, Uruguay, tienen reducciones de 4%, 2.6%. Esto es importante porque el Producto Interno Bruto normalmente nos da un reflejo de la economía global que puede afectar a todo tipo de empresas y por ende a la importación o exportación de productos. Entonces, poniendo esos dos temas sobre la mesa, que es el Producto Interno Bruto y el costo del petróleo, me gustaría hablar, Ana, de qué productos vimos que se movieron más durante esta pandemia y cuáles son los que quizás tuvieron una reducción grande. Vemos casos como el sector automotriz del 80%, cuestión de exportaciones, pero no sé si nos puedas platicar de otros casos o de números generales. Vemos en todo lo que es el continente americano, o por lo menos en lo que es Latinoamérica, que bajaron las importaciones por la reducción en la producción y ventas locales. Las principales importaciones que vemos afectadas fue lo del segmento automotriz, el segmento de la construcción y lo que fue retail, en lo que es la vestimenta y este tipo de cuestiones. En cambio, en las exportaciones vemos que bajan, como mencionas, lo que es el segmento automotriz, pero aquí se especifica más hacia lo que son los retornos de los racks y de igual forma todo lo que son las autopartes. Por otro lado, y vemos mayor exportación en bienes de consumo, como son los alimentos frescos, mascarillas y equipos médicos. Vemos otros segmentos que regularmente no exportan y en este momento están teniendo gran impacto y exportaciones. Ejemplos específicos como el café crudo, el aguacate o de productos alimenticios que se dan en países como Colombia, como Brasil, México, Chile, están teniendo una sobredemanda espectacular, a un lado de todos los productos esenciales que surgieron durante la pandemia, cubrebocas, guantes, mascarillas. Entonces, teniendo en cuenta cómo cambió en los productos o materiales esenciales, me gustaría, Ana, también que nos platicaras un poquito de qué efecto tuvo en el movimiento marítimo o en los costos de mover mercancía por barco o por contenedor. Sabemos que la línea de importación de Asia a Latinoamérica disminuyó de 25 a 30% durante esta temporada, que es pues la línea de comercio más importante para la región. Como bien mencionas, hubo una reducción bastante fuerte en lo que fueron las importaciones de Asia a Latinoamérica, y aquí lo que podemos ver es que las navieras trataron de sopesar un poco este impacto implementando los dichosos blank sailings. ¿Qué son los blank sailings? Es retirar equipo o capacidad del mercado para que de esta forma las tarifas se mantengan un poco estables y controlar un poco lo que es el tema de la oferta y la demanda. Por ejemplo, una naviera está moviendo regularmente 6 buques, en este momento únicamente está moviendo 4. De esta forma reducen la capacidad y pueden incrementar a la alza las tarifas. Por otro lado, también vimos que en 2020, cuando hubo todo lo de la implementación de la regulación IMO 2020, que era para la disminución del azufre en los buques que estábamos utilizando, las navieras hicieron una inversión bastante fuerte. Es por esta razón que están tratando de mantener las tarifas lo más estables posibles para reducir las pérdidas que están teniendo y de esta manera recuperar la inversión que realizaron durante 2019.
Sumando a lo que menciona Ana, creo que es importante contar a todos los oyentes que la tendencia o la sazonalidad que va a haber este año va a ser un poco diferente a lo que han sido los años anteriores. Se espera que el peak season, que en general comienza en junio, julio, va a estar un poco más tardío y seguramente se encuentre en agosto. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con algunas navieras en particular, hemos notado que los gobiernos locales, tanto en Francia como en Singapur, están buscando apoyar a ciertas navieras para poder sobrepasar a esta crisis, ya que los márgenes por la fluctuación que han habido en las tarifas son muy pequeños y esto hace que imposibilite o que dificulte mucho el funcionamiento correcto, sumado a la reducción de los movimientos que hubo en un periodo prolongado. Max, ese es un muy buen insight, porque si resumimos lo que nos platica Ana, lo que nos platicas, vemos que la industria marítima está en grandes aprietos, ¿no? Cuestión de que se está moviendo menos mercancía, de que se necesitan estrategias como el blank sailing, como la inyección de capital por parte de gobiernos, pero me gustaría pasar a la sección del aéreo, que probablemente tenemos una percepción errónea de lo que está sucediendo en esa industria. La capacidad de mover carga aérea cayó 80% a nivel mundial los últimos meses. La principal razón de esto es porque normalmente cuando movemos carga, esta viene en aviones comerciales o de pasajeros. Entonces, pues vemos que de un día para el otro los gobiernos deciden detener sus vuelos por cuestiones de salubridad y esto tiene un efecto en el comercio. Entonces, Max, ¿qué efecto tuvo el que la capacidad cayera tanto? Como tú mencionas, la capacidad disminuyó en un gran porcentaje. Esto también estaba generando distintas cancelaciones y este macro sistema ocasionó que la tarifa subiera exponencialmente. Si bien la tendencia luego del Año Nuevo chino es a un incremento gradual y controlado por algunas semanas hasta que lo marítimo vuelva a estar en ritmo, en esta ocasión y en este año, debido a la pandemia, el crecimiento fue muy alto, llegando a picos de más de $20 por kilo en lo que tiene que ver con lo aéreo y principalmente la carga se movía en los pocos aviones que estaban disponibles, ya sea desde Asia a Latinoamérica o viceversa. Esto también lo hemos notado con nuestros clientes, que ha habido una gran falta de itinerarios o cancelaciones y esto lo único que genera es retrasos e inconvenientes. Al ser movimientos aéreos tienden a tener una urgencia muy grande y sin embargo a veces por la situación no pueden lograr cumplir con esa necesidad. Aportando un poquito de lo que estás mencionando, Max, me gustaría nada más compartirles que a partir de junio estamos viendo que se estabiliza un poco las tarifas. Creemos que aquí es donde ya se está haciendo un poco más de planeación por parte de todos los importadores para regresar a hacer los embarques de manera marítima y reducir costos, por lo que esperamos que en junio las tarifas vayan un poco a la baja y tengamos más liberación de espacio. Sí, porque sabíamos que algunas veces, estas últimas semanas, cuando queríamos mover carga aérea, incluso había filas kilométricas para llegar al aeropuerto por camiones, ¿no? Y por la ruta terrestre. Entonces, hablando de la parte terrestre o de los movimientos en camión, me gustaría escuchar su opinión acerca de las reacciones en el mercado de este tipo de movimientos. Sabemos que los precios de las tarifas como tal se han mantenido estables, pero sí vemos un efecto fuerte debido a COVID. Bueno, uno de los principales aspectos en los que COVID y esta pandemia ha generado es lo que tiene que ver con las demoras, tanto en los cruces fronterizos, en las aduanas, etcétera, por los controles sanitarios que se están incrementando. Estos controles lo que generan es una demora en un procedimiento natural y, por ejemplo, en lo que es la aduana de Laredo, logramos ver filas de camiones de más de 3 o 4 kilómetros en las que estaban esperando el poder pasar esos controles sanitarios. También vimos que hay una reducción en lo que tiene que ver con las maniobras, las casetas y aduanas, porque han habido una disminución en las personas que atienden, ya sea en los transportistas, al momento de cargar y descargar, etcétera. Entonces, eso también ha afectado al cumplimiento de los tiempos, ya sea para el pick-up, para las entregas. Entonces, eso ha estado afectando la disponibilidad y cumplimiento de los tiempos. Que aquí nosotros estamos tratando de sopesar la falta de proveedores con alianzas que tenemos bastante estratégicas y por otro lado, hemos visto un pequeño incremento en el robo de carga de equipo médico en el país y de alimentos,
Por esta razón, podemos poner a su disposición el seguro de carga y de esta manera podemos asegurar la mercancía que estén manejando con nosotros. Si bien el costo pareciera ser el mismo, tenemos un costo operativo, ¿no? Y un costo en servicio porque las filas son más largas, hay más controles de salubridad en las carreteras y a final de cuentas esto afecta a nuestro cliente final. Ahora, hablamos del movimiento aéreo, del movimiento terrestre y del movimiento marítimo. Ya hablamos también de los productos que más importaron o exportaron y en esta misma sesión preparamos un timeline de recuperación. Hablamos de lo que nosotros vemos en el mercado para los próximos meses y finales del año. Hemos hablado que la reapertura de la industria automotriz ya se llevó a cabo, la industria electrónica se empezó a recuperar y vemos exportación de ya sea chips e incluso importación de productos terminados. Y procesos gubernamentales también agilizan mucho el proceso en las aduanas, el proceso en la importación, exportación en lo general. Y una apertura paulatina en los restaurantes. Específicamente, Ana, ¿tú qué ves para un futuro cercano en julio, agosto y general para finales de 2020? Lo que estamos esperando para julio es que inicie la preparación de carga, todo lo que es retail y todas lo que son las importaciones para Navidad. Por lo que esperamos también que haya una pequeña activación de aerolíneas para viajes de primera necesidad. Esto va a ayudar mucho a lo que son las tarifas del aéreo, como les habíamos mencionado anteriormente. Agosto lo que estamos esperando es que ya empiecen la activación de hoteles y turismo doméstico, incrementando también la apertura de los restaurantes y las actividades de recreación. Para finales de 2020 esperamos que los volúmenes estén similares al inicio del año, antes de que iniciara todo lo que es el COVID. Las oficinas gubernamentales van a estar abiertas, la industria automotriz, electrónica, de construcción, nuevamente vamos a ver las tiendas de retail abiertas nuevamente y al consumidor un poco más confiado para poder hacer las compras de este año. Entonces esperamos que para finales del año regresemos a como estábamos al inicio del año. Si lo viéramos en números, lo que nosotros esperamos es que en enero de 2021 tengamos el mismo volumen en cuestión de carga a nivel global que el que se tenía en este enero, ¿no? Entonces es como si no hubiera pasado un año en el progreso del comercio internacional, esto en volúmenes globales, no hablando específicamente de cada producto o de alguna industria en específico. Ya que hablamos un poco del periodo de recuperación, del timeline que tenemos, también nos gustaría cerrar esta sesión con 3 recomendaciones sencillas para llevar a cabo la pandemia de manera remota, con el aislamiento social o simplemente con mucha visibilidad en nuestras métricas. Lo primero es mantenerse informado del contexto macroeconómico. Y esto es tan sencillo como acceder a periódicos o sitios web como el New York Times, la BBC, asistir a webinars, LinkedIn. Y en nuestro equipo de Nowports tenemos un equipo de Customer Success y Data Science que están capacitados para llevarles a ustedes análisis por industria, por línea de comercio y obtener datos directamente de las aduanas, navieras e incluso macroeconómicos que nosotros tenemos en las 5 oficinas que operamos para darles a ustedes la visibilidad que afecta directamente a su industria, al tipo de producto o incluso país en los que ustedes operan. Como segunda recomendación es pues la comunicación efectiva y constante a través de stand-ups, mensajes directos, videollamadas con su equipo interno, con proveedores externos y con departamento de producción o compras. Maxi, ¿cuál es tu insight en la parte operativa con nuestros clientes? ¿Qué tanto puede afectar una comunicación? La comunicación en estos momentos en los que todo es urgente y hay muchas necesidades que cumplir es clave. Entonces necesitamos que los canales sean muy eficientes y que podamos tener una comunicación rápida. En particular, dentro de Nowports ofrecemos mensajería directa y también videollamadas para que tanto los equipos internos como los equipos de logística de nuestros clientes puedan estar conectados e informados de toda la situación. Entonces, es fundamental, por poner un ejemplo, en la coordinación de los embarques aéreos, el poder conseguir una comunicación muy, muy buena y poder cumplir las necesidades de los clientes en esta situación que es extraordinaria y que realmente presenta grandes dificultades el poder conseguir los itinerarios debido a las cancelaciones y todo eso que hemos mencionado.
En esta parte de comunicación, porque desgraciadamente es un efecto de la industria que muchas cosas dependen de muchas partes, ¿no? Cuando tratamos de mover algo de punto A a punto B. Entonces, plataformas como Nowports o incluso otros medios de comunicación ayudan a coordinar todo con el proveedor, con el agente aduanal e incluso con nuestro equipo de logística como Nowports e internamente en la empresa en la que trabajemos. La tercera recomendación es la visibilidad de negocio a través de reportes ágiles y flujo de datos constantes. Antes del COVID era muy normal tener reportes mensuales, tener reportes cada cuarto del año o cada trimestre, y vemos que en esta pandemia se ha vuelto clave el tener márgenes de utilidad, volumen por origen, por destino, fluctuación de tarifa, navieras que estamos utilizando como empresa en un mismo lugar y sobre todo de manera constante. Constante nos referimos 15 días, 10 días hábiles, en los que tengamos reportes certeros de on-time delivery, tiempo de tránsito, etc. En Nowports ofrecemos todos estos datos automáticos porque estamos conectados con las navieras, con las aduanas, como bien hemos explicado, para poderles ahorrar a ustedes tiempo de llevar a cabo estos reportes y asimismo darles más visibilidad sin agregarles tarea extra. Les queremos dar las gracias por haber llegado a este minuto de nuestra primera historia de logística y con eso nos despediríamos. Muchas gracias, nos vemos. Gracias por participar, hasta luego. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.